esta sesión fue diseñada como una emboscada a la fiscal. Básicamente, la emboscada consistía en enfrentarla sin previo aviso con nuestro amigo Ronnie Aliaga. Impresentable es que el correísmo siga utilizando a Aliaga como su operador, como su cara, como su representante, ¿no? Todo esto luego de lo que salió en el caso Metástasis. Porque el juicio político, como lo vimos ayer en la asamblea, va a ser sucio, porque lo de ayer fue sucio, fue muy sucio. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Resulta que alias del ruso sigue siendo operador político. Roberto, lo que pasó ayer en la asamblea demuestra que alias del ruso, es decir, Ronnie Aliaga, sigue haciendo su chambita, ya sea para el correísmo y quién sabe para quién más, porque amigo y socio de algunos narcos es. Entonces, difícil saber para quién nomás está operando este señor, pero ayer demostró que sigue siendo un operador político. De algo tiene que vivir el pobre, ¿no? O sea, el man está viviendo además en un país hecho que se cae a pedazos, parece que está en Venezuela, ¿no? Bueno, sí, sabemos que está en Venezuela, de algo tiene que vivir y como su especialidad es el crimen, qué mejor que aprovechar las múltiples oportunidades que el Ecuador, tierra de oportunidades, le presenta, ¿no? Pues sí, bueno, lo de ayer en la Comisión de Fiscalización fue todo muy extraño, empezando por la misma convocatoria, Martín, porque lo que hubo ayer, lunes 13 de mayo, en la comisión fue una convocatoria a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, para que rinda cuentas sobre el caso León de Troya, que es uno de los puntos sobre los que girará, en torno a los cuales girará el juicio político contra ella, que ya es cuestión de días. La misma presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, dijo ayer que el juicio ¡Ay, político, Pame! sí, AIPA ¡Ay, me dijo Pame! que el juicio político es contra la fiscal es cuestión de días. Y uno se pregunta, ¿por qué si es cuestión de días el juicio político en el que la fiscal tiene que llegar a rendir cuentas, entre otras cosas, del caso sobre su actuación en el caso León de Troya, hacen esta convocatoria para que vaya y rinda cuentas ante la Comisión de Fiscalización sobre el caso León de Troya? O sea, esto parecía una convocatoria absolutamente sin sentido, por esto que digo, pero muy pronto se descubrió que tenía todo el sentido del mundo. En realidad hay una muy clara explicación para esta extraña convocatoria y esa explicación es, se supo muy pronto en el transcurso de la sesión de ayer, que era una emboscada a la fiscal. O sea, esta sesión fue diseñada como una emboscada a la fiscal. Básicamente, la emboscada consistía en enfrentarla sin previo aviso con nuestro amigo Ronnie Aliaga. Salazar había terminado ya su intervención, estaba en una ronda de preguntas y en media ronda de preguntas la presidenta Aipame declara suspendida la sesión para recibir en comisión general desde Venezuela o desde donde quiera que se esconda este prófugo de la justicia, para recibir en comisión general a Ronnie Aliaga, con la intención de reinstalar luego la sesión y continuar con las preguntas. Y ahí es cuando la fiscal se fue y pasaron algunas cosas, estuvo un poco, aunque no tan accidentado como debería. Sí, eh, mucho se ha hablado y en redes sociales, sobre todo sobre si esto era ilegal o no. Aparentemente no hay nada ilegal en lo que No, ocurrió, ¿no es cierto? no, parece que no. La presidenta de la comisión, Aipame, alias Aipame, Pamela Aguirre, que además estuvo nerviosa, se trababa, no podía decir la palabra prorrogar, no pudo decir prorrogar. Y súper nerviosa, una cosa impresionante lo de Aipama, ¿no? Ella puede. Oye, y con una voz de mosca muerta que es para llorar a gritos, ¿no? O sea, esa man parece
Parece Mosca villana. en agonía, mosca en eh, agonía. Pues, es como que, heroína de telenovela mexicana de los 70, pero. sí, 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 la reina, ¿cómo era de las camelias? La dama de las camelias, es esa. Sí, Bueno, ella legalmente puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera. Eso es una verdad y eso es lo que hizo. Pero lo que hubo, es que hay que ir más allá de eso. Lo que hubo fue un intento burdo y grosero para humillar a la fiscal y para ujú, enredarla en el juicio político. Poco después de este episodio, el mismo Aliaga, en un space de Twitter, que duró eh, apenas 8 minutos. Creo que no se le, sí, creo que no se le pegó a nadie. sí, dijo que su interés en esta presentación era confrontar a la fiscal y hacerle preguntas. Sí, Eso sí es una maniobra tramposa e ilegal, ¿no es cierto? Para lanzarle, formularle preguntas, porque de acuerdo a la ley, si alguien está en una comparecencia de la Comisión de Fiscalización o en cualquier comisión, los únicos que pueden hacer preguntas son los asambleístas y él no es ya asambleísta, pero todo estaba armado para que él en la comisión general haga las preguntas que no podía hacerlas legalmente en la sesión. Es que era una trampa, yo diría que y hasta infantil, ¿no? De lo burda, y claro, la fiscal dijo, esto es un show, yo no me presto, y puso y se fue. sí, sí. Lo que hizo la fiscal y que ha desatado el llanto y crujir de dientes de todos los corristas del mundo estuvo correcto. La fiscal tenía que salir de ahí y eso es lo que hizo, tenía que salir de ahí. ¿Por qué tenía que salir de ahí? Porque alias del Ruso es un prófugo de la justicia que está siendo procesado por asociación ilícita en el caso Metástasis. El caso Metástasis lo está llevando adelante la fiscal porque es un caso en el que hay eh, personajes con fuero, entonces es un caso que le toca llevar a ella personalmente. Y lo que iba a hacer este encuentro entre alias el Ruso y la fiscal en la sesión de la Comisión de Fiscalización era contaminar el caso Metástasis. Ese era el protervo interés de los correístas. Es inaudito lo que estaban haciendo, lo que intentaron. Ahora ellos lloran y dicen, pero ¿cómo es posible que la fiscal se fue? Como si la fiscal, por el hecho de haberse ido, fuera antidemocrática, como si la fiscal hubiera boicoteado la comparecencia de Ronnie Aleaga por el hecho de haberse ido. La fiscal no podía sino irse, porque cualquier cosa que dijeran, que se dijeran en este careo que querían provocar, iba a ser parte del proceso. La fiscal no puede estar en una reunión privada, ni pública, ni de ningún tipo con un procesado. El único careo posible entre la fiscal y un procesado es en los tribunales, bajo las normas establecidas en el proceso. Ahí es donde quien tiene que hacer las preguntas es la fiscal, la Ronia Leaga, y no al revés. O sea, lo que estaban pretendiendo en realidad, aparte de lo que has dicho, de humillar a la fiscal, desprestigiarla, hacer todo un show mediático, palabras que detesto porque las acuñaron ellos, pero eso es lo que pretendían hacer, ¿verdad? Un espectáculo en los medios en el cual la fiscal salía corriendo como eso es lo que están diciendo ahora, la fiscal sale corriendo y no da la cara ante Ronnie Aleaga, que valientemente se presenta para encararla, ¿no? O sea, eso era el único fin que tenía eso, era contaminar el caso Metástasis. Hizo exactamente lo que tenía que hacer la fiscal y lo que estaban tratando de hacer los correístas era ensuciar un juicio en el que están metidos hasta las orejas, pues por supuesto. Claro, y así como impresentable fue lo que hicieron, impresentable es que el correísmo siga utilizando a Aliaga como su operador, como su cara, como su representante, ¿no? Todo esto luego de lo que salió en el caso Metástasis, por Dios, o sea, ahí se vio en los chats que Aliaga
o alias del Ruso, porque yo creo que hay que hablar de alias del Ruso, estaba encargado por, uno, sus amigos narcos y sus correligionarios del correísmo a silenciar a dos figuras, la de Fernando Villavicencio y la de la fiscal, porque eso se dio en Metástasis. Es más, Aliaga fue clave en la decisión de la asamblea, de la anterior asamblea, de sancionar a Villavicencio con una suspensión de 31 días. En una Porque, operación coordinada con Norero desde la cárcel y Jordán desde Miami. exactamente, porque ni los unos, ni los otros, ni los narcos, ni los correístas, bueno, ya no sabemos cuál es cuál, o si son la misma cosa. Para los dos, Villavicencio era un tormento, era un verdadero tormento en la asamblea, ¿no? Y además, no nos olvidemos de otra cosa. Aliaga, hace pocos días, fue protagonista de otro escandalete. Fue cuando su esposa lo denunció por secuestro. Según ella, alias del Ruso, le hizo ir a Venezuela con su hijo pequeño, supuestamente para que el chico pueda ver a su papá, y luego usó, o sea, alias del Ruso, usó sus influencias con el gobierno de Maduro para impedir que esta señora salga del país. Es decir, el correísmo en su plan para aniquilar a la fiscal Salazar utilizó sin escrúpulos a un delincuente integrante de una organización declarada como terrorista, porque el gobierno la declaró, a los Latin King los declaró como terroristas, y Aliaga es un Latin King. Pero mira, hay un tuit de Correa que salió apenas unas horas después de la comparecencia esta, donde él sigue reivindicando a Aliaga. Es que esto es de no creer, y dice, ¿en serio? Y si es tan, entre comillas, bajo Aliaga, ¿cómo está, señora fiscal del Estado? Le contaba todo, incluso cuando ya lo estaba investigando. No se le entiende bien a Correa. Sí. Evidentemente estaba medio nervioso o aturdido, ¿no? Le contaba Es la cómo iba. adrenalina, ¿no? Cuando coge el teléfono. Está así, tuiteando así el man, ¿no? Porque además no duerme, ¿no? Sigue poniendo, le contaba cómo iba a inculpar a inocentes. Ah, seguramente Zaliaga le contaba, ¿no es cierto? Cómo cambiaría el delito en León de Troya para proteger a Lazo, etcétera. Precisamente lo que usted dice hace lo de la fiscal indefendible. Esto le dice a una señora que le defiende a Aliaga, que defiende lo hecho por Aliaga ayer. O sea, es que es increíble, o sea, hasta el Mashi sale. Acuérdate que el señor se desafilió del correísmo, pero ellos ahí van con el alias del Ruso. Y se refiere a una cosa que además la fiscal explicó sobradamente en su comparecencia de ayer. No solo explicó una vez, sino dos veces, porque a pesar de haberlo explicado, la asambleísta del correísmo, Sofía Espín, se lo preguntó después. Y ella, la fiscal, volvió a explicar por qué el caso León de Troya se juntó con el caso Encuentro, y lo que era en principio León de Troya, un caso por narcotráfico con la participación de la mafia albanesa, se juntó, dejó de ser un caso de narcotráfico porque no hubo evidencias de narcotráfico en los personajes que estaban siendo investigados, que también eran los mismos personajes investigados en el caso Encuentro, pues eso los juntó, lo explicó sobradamente la fiscal, o sea que el expresidente prófugo tampoco, o sea, habla demasiado y no se fijó ni siquiera se sentó a escuchar a la fiscal. Pero bueno, todo esto que estamos viviendo, Martín, es lo que los futboleros, en su afán de carcomer y maltratar el lenguaje, llaman la previa del juicio político.
Esto es la previa del juicio político. Primero, la Comisión de Fiscalización hace esta convocatoria para el día de ayer, lunes 13, para que explique lo que ya va a tener que explicar en el juicio político. Una convocatoria absurda, en realidad, una convocatoria para someterle a ¿cómo es? Lo Sí, dijimos, esta comparecencia, El Alzheimer, eh, dijimos que a esta emboscada. emboscada, emboscada, gracias, a esta emboscada, en realidad era una, una emboscada. Y luego, la fiscal, la víspera de esta comparecencia, hace una movida de la que vamos a hablar en cuanto volvamos de este anuncio. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Como decíamos, Martín, estamos viviendo los momentos previos del juicio político, estamos viviendo los prolegómenos del juicio político a la fiscal general del Estado. Con esta emboscada del día de ayer y con la movida que hizo la víspera, el día domingo, la fiscal, cuando en una que a mí me parece una evidente jugada mediática para contrarrestar todo lo que se viene, que no es poco y que va a ser fuerte, lanza un video en su cuenta personal de YouTube en el que hace esta revelación que a todos nos dejó sorprendidos, que aún no sé qué tan sorprendidos, quizás era esperable, ¿no? Pero ya es una confirmación oficial. Al parecer es una cosa extraña lo que ocurrió en ese video, pero ella dice que quienes tenían la orden de matar a Villavicencio y lo hicieron, también tenían la orden de matarla a ella y todavía lo siguen intentando. Es una cosa que no me ha quedado claro, Martín, porque como decía, es un video que se publica en una cuenta personal de ella. Es un video que no es de la fiscalía y la fiscalía no ha compartido en sus cuentas. Es el primer video de esa cuenta, ojo. Es el primer video, es una cuenta, sí. Ella abre esa cuenta personal en YouTube y la inaugura con este video. Se podría decir que abre su cuenta en YouTube para publicar este video. Y este video básicamente es la entrevista que ella quisiera que le hagan, ¿no? Las preguntas aparecen escritas, hay unas imágenes un poco pueriles, la presencia, un poco pueril la presencia de esos libros infantiles sobre los cuales la cámara vuelve todo el tiempo. Y es eso, la entrevista que ella quisiera que le hagan, incluso con cosas de alguna manera personales, con sensaciones suyas, una entrevista un poco emotiva. Y en esa entrevista cuenta una cosa, esto que acabo de decir, que los asesinos de Villavicencio también tenían la orden de asesinarla a ella, que no es una revelación personal, eso es una revelación que seguramente proviene de sus investigaciones como fiscal. Entonces hay ahí un límite difuso entre lo personal y lo institucional que ese video traspasa, ¿no? No queda claro dónde empieza la fiscal y termina Diana Salazar y viceversa. Pero finalmente es un video efectivo, porque de lo que se vio ayer en la asamblea, efectivo porque fue muy comentado, efectivo porque la gente se ha sentido invitada a apoyarla ante semejante revelación. Además, ante su desprecio al tema político, el hecho de que ella niega una vez más su interés en participar en las elecciones presidenciales que ya se vienen, como tanta gente insiste y quiere, ¿no? En ese sentido, es un video efectivo y ante lo que se viene, yo creo que pone un hito en el debate público que se viene, porque el juicio político, como lo vimos ayer en la asamblea, va a ser sucio, porque lo de ayer fue sucio, fue muy sucio. Sí. Fue una jugada sucia del correísmo, que es como juega el correísmo, ¿qué más se puede esperar del correísmo? Y lo que se viene va a ser peor y va a venir acompañado de una campaña aún más sucia, donde los correístas van a hacer su especialidad, que es la intriga, la insidia, van a hacer todo lo que saben también, ¿no? Se han especializado en Sí. en la insidia.
ahora les fue mal porque no hubo el show de Aliaga, porque hubo una reacción de la opinión pública sobre esto, hasta ciertas voces del correísmo más trasnochado estaban preocupadas. Yo vi un tuit de Alondra Santiago, de esta periodista adscrita al correísmo, donde ponía como, ella decía opinión impopular, pero decía que habían actuado de forma incorrecta, que esto fue una trampa. En todo caso, aquí queda evidente que querían Alondra usar ese... Santiago ya perdió de vista qué es lo popular y qué es lo impopular. Sí, sí, decir eso fue muy impopular para ella. Pero queda en evidencia, Roberto, que este operativo era parte del juicio político, ¿no? Es parte del juicio político. No nos olvidemos un datito aquí, que Aliaga, alias el ruso, había amenazado ya hace un tiempito con publicar unos chats en los que, según él, se veía que tenía una relación íntima con la fiscal, ¿no? A quien la acusa incluso de ser cómplice de él, porque según él, en estos chats, ella le compartía los procesos y por ahí le dijo que huya del país, que se fugara del país. Mira, son chats, y esto hay que decirlo, ¿no? Son chats que hasta hoy no han podido ser ni legalizados ni periciados, aunque él diga todo lo contrario. Él dice que hay una firma gringa que los perició. No han tenido cadena de custodia, tampoco son producto de una orden judicial, así que son ilegales. Básicamente pueden ser cualquier cosa, y de hecho lo poco que se ha visto son la nada absoluta. O sea, Mm, ¿te acuerdas cuando anunció? Nos esperábamos unos bombazos y nada. no, nada. Sí, además eran unas imágenes, iba a decir Photoshop, pero ni a Photoshop llegan. Eso eran hechas en Paint. ¿Te acuerdas? Antiguamente había el Paint, todavía hay, pero ya nadie usa pues Paint. Donde habían unas imágenes sobrepuestas en un celular que parecía de juguete. Sí, en resumen, yo creo que lo que quieren es darle, y querían con esta comparecencia y con esta aparición súbita y sorpresiva de alias del ruso, querían darle tribuna en la asamblea, ¿no es cierto? Tribuna a alias del ruso y tribuna a esos chats. Ya vimos lo que el mismo Correa dice en su tweet, ¿no? Para recapitular, Roberto, lo que vimos fue una emboscada para sorprender a la fiscal y desprestigiarla, humillarla además, la iban a humillar, y de paso, claro, contaminar a Metástasis. Sí, el mismo alias el ruso dijo en su space ese que nadie siguió y que duró tan poco, dijo que lo que buscaba era confrontarla con esos chats que él considera muy legítimos, como si unos chats periciados, quién sabe por quién, eh, tuvieran algún valor judicial. Él no se da cuenta que esos chats no tuvieron ninguna cadena de custodia, no tuvieron ninguna relación con una orden judicial, no tienen ninguna relación con la orden de un proceso, no con el orden de un proceso. Ah, y no queda claro si es que a mí más bien me empieza a quedar claro que sí, que los correístas van a usar esos chats en el juicio político. Es insólito cómo el correísmo se está embanderando de la causa de Aleaga, esto a pesar de que este señor manchó el partido de Correa como pocos lo han hecho, ¿no? Y eso es decir un mundo, porque si hay algún partido manchado por medio mundo, el partido de los narcos, de los rateros, o sea, de la gente de la peor especie, pero este se fue más allá, o sea, este lo manchó aún más. Eh, y Sí, vos hablas de un tuit de Correa y no solo hubo un tuit de Correa, hubo un comunicado del partido correísta
La verdad es que yo no sé cómo entender este comunicado, Martín, porque se quejan de lo que ocurrió en la asamblea. Y lo que ocurrió es que la fiscal se fue. Eso es lo que ocurrió. Y de eso se quejan como si la fiscal, al haberse ido, hubiera puesto una bomba en la sala donde estaba sesionando la comisión de fiscalización. Se quejan de que la fiscal se fue y dicen que esto es inaudito, que dicen que el ciudadano lo único que quería hacer era presentar su testimonio, que todo el mundo es libre y la comisión de fiscalización está obligada a recibir los testimonios de quienes lo soliciten en una sesión cuya naturaleza es pública, y hablan de transparentar el proceso de fiscalización, del espíritu de las comisiones generales, de cómo se ha hecho en anteriores periodos legislativos en los cuales ha habido prófugos de la justicia perseguidos, procesados, como por ejemplo Carlos Pareja Llanosel y Pablo Cel y Carlos Polit, Daniel Salcedo, que han sido recibidos por la Comisión de Fiscalización. Nadie está negando el derecho de el señor Ronnie Aliaga de ser recibido, y nadie está diciendo que sea ilegal haber recibido a Ronnie Aliaga en la Comisión de Fiscalización. Lo que se está diciendo es que la fiscal tenía no solo que tenía el derecho, sino que La razón. dado el delicado momento en el que está viviendo y el delicado trabajo que está afrontando como fiscal de un caso en el que Ronnie Aliaga está acusado, ella tenía que irse, ella no podía quedarse, no había manera de que la fiscal se quedara. Si se quedaba, lo habría Ahora, hecho muy mal. ahora, Roberto, también hay que considerar una cosa que es que fue clave de alguna forma que los correístas se quedaran solos ayer en la sesión de fiscalización, porque abandonaron la sala los del Partido Social Cristiano, El gobierno. Centro Democrático. O sea, yo me pregunto, y ADN, yo me pregunto si esa alianza seguía, esto pudo haber sido distinto. No sé, simplemente me Sí. estoy preguntando, ¿no es cierto? Y luego hay otra cosita, Roberto, en el juicio. Es que ayer, antes de esta emboscada, apareció el capitán Zapata, ex ministro del Interior de Lazo, a decir que su juicio, que es el que antecede al de la fiscal, el que está antes, y que legalmente debe ser tratado antes, a él no le han comunicado, ni le han dicho nada, ni le han mandado un mail. Él por las redes sociales se entera que le están enjuiciando, pero que él pues no le han comunicado nada, lo cual, si es cierto, podría complicar al juicio a la fiscal. O sea, capaz y se van a demorar más. O sea, si es cierto lo que dice el O menos, capitán ¿no? Juan Zapata, Aipame no le pega a una. Sí, el juicio de Juan Zapata está ya prácticamente para pasar al pleno, y, y el enjuiciado se acaba de enterar. Sí, esto la verdad es que podría complicar posponer el juicio de la fiscal, no complicarlo en otros términos, posponerle unos días más. Y eso es, creo que se nos acaba el tiempo, Martín. Lo que se puede decir para resumir es que uno, alias el ruso, continúa con su chamba de operador político de la gente más oscura, eh, intentando echar abajo el caso Metástasis a como dé lugar, y el correísmo, sin ninguna gota de sangre en la cara, sin el menor empacho ni la menor vergüenza, dándole todo el apoyo y usándolo, siendo ellos operadores políticos de esa mafia a la que Ronnie Aleaga ha representado y representa. Es la desvergüenza total. Sí, y si quieren profundizar un poquito más, hoy hay una nota mía en Expreso, así Es que verdad les que debemos invito. mencionarla desde el principio. Bueno, ahí Una está. nota en la que está inspirada toda esta conversación. Pero sí, esto es un episodio de la desvergüenza absoluta del correísmo. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día.
Suscríbete en suscripción.expreso.es.